Esta es una continuación del mensaje que compartí con ustedes hace unas 2 o 3 semanas, y que si les pregunto ahorita qué fue lo que se les quedó, al menos les voy a decir algo que se les quedó, estoy seguro. Fue que yo les había hablado de la levadura de los fariseos y de los saduceos y de los herodianos, y les había comentado que la levadura es un pequeño trozo de masa agria que se va fermentando, se va fabricando a lo largo de las semanas, y ya cuando tiene bastante poder esa levadura, se introduce en la masa y la masa se esponja. Y me dijeron, la pregunta que tenían todos: ¿dónde tiene Mauro la panadería? Cuando les comenté que Mauro hacía muy buen pan y muy buena levadura. Bueno, hoy vamos a continuar con el mensaje, pero quiero leer precisamente los primeros 12 versículos que dice así Dios en su palabra. En esto, juntándose por millares la multitud, entre tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Que Dios bendiga su palabra. Si recuerdan ustedes, en la última ocasión que comentamos este pasaje, alcanzamos a ver precisamente la advertencia del Señor Jesucristo a los discípulos para que se guardaran de doctrinas falsas, de doctrinas extrañas. Veíamos en aquel entonces que la levadura de los fariseos, aquello que corrompe, aquello que produce corrupción y contamina nuestra vida, esa levadura, en los fariseos era la hipocresía. ¿Por qué? Porque los fariseos hacían todas las cosas para ser vistos por los hombres, pero su interior estaba lleno, como dice el Señor Jesús, lleno de huesos de muertos y de pura inmundicia. Eran todo lo contrario a lo que aparentaban. Ellos tenían una apariencia de piedad. Pero mencionamos también, aparte de esta doctrina falsa, en este caso la levadura de los fariseos, hablábamos también de la levadura de los saduceos. Los saduceos son aquellos que no consideran las escrituras, no las interpretan bien, y además no creen en la resurrección de los muertos. Esto lo van a descubrir ustedes ahí en Mateo capítulo 22. Esta era una doctrina que también el Señor Jesucristo le llama levadura, es decir, todo aquello que es una influencia falsa o una influencia corrupta. Es por esa razón también que en su segunda carta el apóstol Juan, menciona que no debemos recibir a nadie en casa que traiga una doctrina diferente a lo que hemos aprendido en la Escritura. Dice: no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras.
La otra levadura era la levadura de Herodes o de los herodianos, y esta tiene que ver principalmente con lo pasajero, esta tiene que ver con lo mundano, tiene que ver con lo superfluo, con aquello que no tiene valor alguno. Simple y sencillamente, ustedes recuerdan que los herodianos llegaron ante el Señor Jesucristo y le mostraron una moneda y le dijeron: ¿es lícito dar tributo a César? Y el Señor Jesucristo les dijo: ¿de quién es esta moneda? Y vio la imagen de Herodes, ¿sí? Y dice: es del César, perdón, la imagen del César. Y entonces les dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero tiene que ver con el dinero, tiene que ver con lo pasajero, tiene que ver con aquello que es vano. Y el Señor Jesús, bueno, es más, el apóstol Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y el mundo qué? Pasa, y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esas tres influencias o doctrinas corruptas son marcadas por el Señor Jesucristo, pero también les mencioné que había de manera particular en Pérgamo, en la iglesia de Pérgamo, la doctrina de los nicolaitas, y también en este caso la doctrina de Balaam. Estas son condenadas por el Señor Jesucristo en esta iglesia. La doctrina de Balaam tiene que ver con corrupción. Si ustedes recuerdan la historia, Balac, rey de Moab, manda a hablar a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Y entonces Balaam consulta con Dios y le dice: no lo vas a maldecir. Entonces, en lugar de maldecirlo, lo bendice, y Balac se enoja. Y se enoja de tal manera que Balaam lo tranquiliza y le dice: mira, no lo puedo maldecir porque Dios me ha dicho que no lo maldiga, pero te voy a decir cómo acabar con él. Y esta es la doctrina de Balaam. Y la doctrina de Balaam consistió en decirle a las mujeres moabitas: vayan y forniquen con el pueblo de Israel. No los puedo maldecir, pero las consecuencias para ellos van a ser funestas. Esa es la doctrina de Balaam. Y la doctrina de los nicolaitas, nada que ver con los que viven en San Nicolás. Si acaso piensan ustedes que va por ahí, nada que ver. Esto tiene que ver con impureza, con inmoralidad y con perversión. En Apocalipsis 2:15 está por ahí ubicada esta doctrina, la doctrina de los nicolaitas. Ahí hay una palabra que es aborreces también la doctrina de los nicolaitas. La palabra también une la doctrina de los nicolaitas con la doctrina de Balaam, y eran algo muy parecido. ¿Qué otras influencias corruptas tenemos en nuestros días? En nuestros días tenemos manifestaciones extrabíblicas, supuestamente del poder de Dios, como son los tumbados, como son los dientes de oro, como es en muchos lugares era en los accesos de risa o el vómito santo. Nada que ver con la Escritura, no está registrado en la Escritura. Las personas profetizan las visiones de su propio corazón, el engaño de su propio corazón, y el Señor Jesús, más bien dicho Dios, ahí en Isaías dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Entonces no debemos confiar en nuestras emociones, no debemos confiar en manifestaciones extrabíblicas de poder. Debemos confiar en lo que Dios dice en su palabra, y mencionábamos en aquella ocasión Isaías 8:20, donde dice: ¿consultará el pueblo a los muertos por los vivos? Y la respuesta es no. Dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Todavía están en tinieblas, todavía están a oscuras. La primera parte o el primer versículo de este capítulo 12 habla en una advertencia para los discípulos
de guardarnos de doctrinas falsas, de doctrinas corruptas, y en particular es de la hipocresía. Pero después se desprende del versículo 2 hasta el versículo 12 una serie de dichos del Señor Jesucristo que bien pueden estar conectados con la hipocresía, pero tienen también una aplicación más amplia, y los comentaba o platicaba yo de ellos, si pudiera ser este el tema, como perlas ensartadas. La palabra predicación para los judíos es la palabra jarás y significa ensartar perlas. Y Lucas parece ensartar aquí una serie de perlas que son los dichos del Señor Jesucristo. Algunos de ellos parecen no tener conexión con otra. Si queremos profundizar mucho, tal vez tengan relación con la hipocresía. La hipocresía, veíamos nosotros que es el mal hábito de esconder tras una máscara la verdadera personalidad de uno. Quiero mencionarles la primera perla que yo encuentro aquí de manera particular en los versículos 2 y 3. La primera perla es: todo será descubierto. Todo será descubierto. ¿Qué cosas ocultas? Iba a empezar el sermón con esta pregunta. ¿Qué cosas ocultas? ¿Qué cosas guardas en tu corazón? ¿Qué cosas no quieres que nadie vea? ¿Qué cosas quieres que nadie descubra? Porque te da temor de que te las descubran, porque te da miedo de que te juzguen y que se acabe todo aquello que has construido con alfileres. Aquí dice: porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿Qué significa esto? Bueno, el Señor Jesús aquí nos está diciendo que por más que intentes tú ser un hipócrita, por más que tú intentes encubrir lo que tú eres, por más que tú intentes encubrir pecados que has cometido, por más que tú intentes ocultar intenciones en tu corazón, todo será descubierto. Todo saldrá a la luz. Algunas cosas van a salir a la luz en este tiempo. Porque les voy a decir, alguien puso esta frase por ahí, dice: el único éxito que pueden tener los hipócritas o aquellos que ocultan su pecado es nada más en esta vida. Porque cuando llegue el día del juicio, adiós. Todo esto se acabará, todo esto será expuesto. Además, el Señor nos enseña en su palabra a través del apóstol Pablo, que dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes en esta vida, dice, más a otros se les descubren después. Busquen primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, y leemos en los versículos 24 y 25 de la siguiente manera: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Estas palabras del Señor Jesucristo, aquí es el apóstol Pablo, pero estas palabras del Señor Jesucristo, no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Como que son dichos favoritos del Señor Jesucristo. Hay ciertos pasajes en la Escritura que nos enseñan precisamente que el Señor Jesucristo las estuvo mencionando una y otra vez. Si quieren anotar, para los que anotan, Lucas 8:17, Mateo 10:26 y Marcos 4:22, dice: nada escapa a ser expuesto, nada escapa a ser descubierto.
¿en qué se basaba el Señor Jesucristo para decir en repetidas ocasiones que no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado? Bueno, en el libro de Eclesiastés, el último versículo del libro de Eclesiastés es el capítulo 12, en el versículo 14, leemos de la siguiente manera: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que ustedes aquí pueden darse una idea de cómo los pecados más profundos, los pecados que uno no quiere que los demás conozcan, o las intenciones, los motivos del corazón serán descubiertos. Todo será expuesto, y en el juicio se va a descubrir. El día del juicio mostrará precisamente lo que realmente somos. Si hemos querido ocultar tras una máscara lo que verdaderamente somos, pues les digo, de nada sirve esa máscara. El Señor te la va a quitar. El Señor te la va a quitar, porque Él dice que todo será descubierto. Primera a los Corintios 4:5 dice que Él va a revelar no tan solo los secretos, sino también las intenciones del corazón. ¿Por qué ayudaste a esta persona? ¿Cuál fue tu motivo? ¿Cuál fue tu propósito? Todo eso será descubierto. También en Romanos 2:16 dice que va a llegar un día en el cual el Señor Jesucristo, dice, juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 16. Pero apeguémonos un poco al contexto, ya más o menos ubicamos que todo será descubierto, y les voy a decir, si hay algo que estamos ocultando, más vale que lo confesemos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano va a ser descubierto. Ahora, ¿qué menciona aquí el Señor Jesucristo? Dice: nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Esto tiene que ver, hay otra versión que dice: todo lo que habéis dicho en el cuarto interior, ese closet o ese cuarto de baño, que es cuando nosotros en el cuarto de baño nos ocultamos para tal vez hacer muchas cosas que no debemos, o en ese lugar donde dicen: aquí nadie me ve, nadie me oye. Las casas en el tiempo antiguo eran hechas de tierra, eran hechas de barro. Los ladrones lo único que tenían que hacer era escarbar en esas casas de barro para poder entrar y robar todo lo que había dentro. Pero dentro de esas casas de barro había otro cuarto interior, que era donde se guardaban todas las cosas de valor, lejos de la primer pared, ¿sí? O lejos de la pared exterior. Adentro estaba ese cuarto interior, y ahí, cuando tenían algo que decir, ahí entraban y susurraban secretos y comentaban cosas que no querían que nadie escuchara. Y lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, que lo que habéis oído o lo que habéis dicho en secreto, dice, a la luz se oirá, porque era un cuarto prácticamente oscuro en el interior de las casas. Y luego menciona algo más aquí, dice: y lo que habéis hablado al oído en ese closet, en ese cuarto interior, se proclamará en las azoteas. Porque las azoteas era el lugar de los anuncios. Las azoteas eran, tenían un pequeño muro de contención alrededor de la azotea, y ahí platicaban, no tan solo la familia, sino platicaban con los vecinos que estaban también en la azotea, y se comunicaban ahí todas las cosas, las buenas noticias, las malas noticias eran contadas
desde la azotea unos a otros y se iban proclamando azotea tras azotea. Bueno, el Señor dice, lo que tú has dicho en secreto, lo que tú has dicho en oculto, lo que has dicho en el cuarto más interno que puedas tener en tu casa, se va a proclamar en las azoteas. Todo será descubierto. Y como dice el apóstol Pablo, si no se te descubre en este tiempo, se te va a descubrir también en el día del juicio. Porque el Señor Jesús menciona que todos los pecados que hemos cometido están registrados en el libro de las obras. En el libro de las obras, y en este libro de las obras, ese libro se va a abrir juntamente con el libro de la vida, pero aquello que tú puedes negar que hiciste, ahí está registrado. Esto está en Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al versículo 15. Ahora, ¿cómo puedes librarte de esto? Deja de ser un hipócrita. ¿Cómo puedes librarte del juicio de Dios? Deja de ser un hipócrita, deja de estar ocultando en tu corazón todos esos pecados que has cometido. Principalmente, confiésalos delante del Señor. Porque en el momento que los confieses, la Escritura dice en Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que quitémonos esa máscara de hipocresía, porque esta primera perla, este primer dicho del Señor Jesucristo dice, todo será descubierto. En muchas ocasiones, hermanos, me ha tocado predicar, y al estar predicando se ven corazones redargüidos. En una ocasión me tocó predicar sobre honra a tu padre y a tu madre, uno de los 10 mandamientos, y me acuerdo que se levantó una hermana en Cristo y confesó haber deshonrado a sus padres con maltrato, le daba vergüenza sus padres delante de sus amigas, en fin, Dios nos habla con su palabra y la palabra nos redarguye. Por eso es importante dejar fuera no tan solo la hipocresía, sino esos pecados ocultos, esos pecados secretos, esos que hemos guardado en lo más profundo de nuestro corazón. La primera perla es todo será descubierto. Y luego veamos lo que dice en el versículo 4 y 5. Aquí nos dice que no debemos tener temor de aquellos que quieran hacernos daño. Dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Estos dos versículos me hablan que nuestro temor debe ser a Dios y no tenerle temor a aquellos que puedan darnos muerte. ¿Quiénes dan muerte a las personas? Otras personas. Ustedes y yo queremos escuchar una buena noticia en los noticiarios que hay en la televisión y no hay buenas noticias. Todas esas noticias dicen, hubo un asesinato aquí, hubo otro asesinato allá, un feminicidio aquí, y puras muertes, muertes y muertes. El Señor nos dice a los discípulos, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Y después qué? Nada más pueden hacer. Porque ¿qué pasa si alguien nos da muerte? En la fe, esta es una promoción al cielo. Es una promoción porque es partir y estar con Cristo, lo cual es ¿qué? Muchísimo mejor. Así que dice, no les tengas miedo. Si alguien te quiere hacer daño, si alguien quiere darte muerte, no le tengas temor. ¿Por qué razón?
porque vas a la presencia de Dios, pero ellos no pueden hacer nada más que matar el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Y dice, temed más bien a aquel que tiene poder para echar, ¿qué? El cuerpo y el alma en el infierno. ¿Quién es este? ¿Satanás? ¿Satanás es el rey del infierno? ¿Satanás es el único que tiene poder para echar a las personas a su mismo lugar donde él va a ser echado? No. Satanás no es el rey del infierno. Satanás será arrojado al infierno junto con el falso profeta y con el anticristo. Esa trilogía diabólica va a ser arrojada al lago de fuego, al lago que arde con fuego y azufre. Y ¿saben? El único que tiene poder para echar cuerpo y alma es Dios. Dice, aquel que después de haber quitado la vida, y esto también nos dice quién es el que tiene en sus manos nuestra vida. Ese es Dios. Dios tiene en sus manos nuestra vida y tiene el poder de quitarnos la vida. Y después de habernos quitado la vida, vendría la muerte segunda. Quitarnos la vida aquí es la primera muerte, pero la muerte segunda sería arrojarnos al infierno. Dios es el que tiene este poder. Y aquí nosotros como creyentes se nos dice que debemos temerle a Dios, debemos tener temor de Dios, pero no tan solo como un conocimiento que tenemos, sino esto también debe mostrarse en nuestra vida. ¿Cómo puedes tú mostrar en tu vida que tienes temor de Dios? Bueno, si Dios me está prohibiendo algo, simple y sencillamente no me acerco ni tantito a ello, porque estaría tentando a Dios a ver si es cierto lo que Él dice. Simple y sencillamente hago lo que Dios me dice. Tengo temor de las consecuencias porque Dios me dice que no lo haga. Eso es tener temor de Dios. Por eso cuando Salomón empieza su libro de Proverbios, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Me gusta cómo lo expresa Job 28:28. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego dice, y el apartarse del mal, la inteligencia. Eso es tener temor de Dios. Apartarse del mal. No ver hasta dónde puedo llegar disfrutando el mundo o disfrutando algún placer y ya después hasta ahí. Cuando tú estás en ese punto de querer probar hasta dónde llegas, vas a caer hasta el otro lado. En Isaías capítulo 8, versículo 13, dice de la siguiente manera, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro ¿qué? Miedo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Una de las razones por la que pudiéramos pensar que se relaciona con la hipocresía es que el final de la hipocresía o el propósito de la hipocresía es el temor a los hombres. Me cuido de los demás porque quiero su favor, porque quiero aparentar ante ellos una cosa que no soy por dentro, porque quiero que me miren bien, porque quiero que me traten bien, quiero que me respeten. Pero aquí hay un temor a los hombres muy grande. Por eso los fariseos hacían las cosas para ser vistos por los hombres. Y el Señor Jesucristo nos dice aquí que todo eso será descubierto, y no tan solo que todo eso será descubierto, sino que en lugar de tenerle miedo a los hombres, en lugar de tenerle miedo a la gente, tengamos temor de Dios. Tengamos temor de Dios porque Él puede echar
nuestra alma en el infierno. Fíjense que en la Escritura no hay un solo versículo que diga que le tengamos miedo al diablo. Dice en Primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y en Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No te dice que le tengas miedo, te dice que es lo primero que tienes que hacer. Y este versículo de Santiago 4:7 para mí ha sido una gran bendición en mi vida. ¿Por qué razón? Porque me ha enseñado cómo derrotar al diablo. Dice que el diablo va a huir de mí, y lo primero que me dice es lo que yo tengo que hacer. Si yo quiero que el diablo huya, porque les voy a decir, de los tres enemigos que tenemos los creyentes, es Satanás, el mundo y la carne. A Satanás se le puede vencer con la primera parte de Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Tú te sometes a Dios y Satanás ya no tiene poder sobre ti, porque te estás sometiendo a Dios. Una de las cosas que desgraciadamente ocurre y por las cuales también reaccionamos muy mal en nuestra carne es el hecho de que escuchamos la voz del diablo. Escuchamos la voz del diablo que está insultándonos, o que está calumniando, o que está recordando pecados pasados, y le hacemos caso a esos pecados en lugar de someternos a Dios y escuchar ese precioso versículo de Primera de Juan 1:7 que dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero en lugar de hacer esto, estamos escuchando la voz del diablo y la voz del diablo y la voz del diablo. Y eso, hermanos, tenemos que tener oídos selectivos. Nuestros oídos deben estar siempre puestos en Dios. Por eso también la palabra, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, la meditación en la palabra es muy importante, porque cuando nosotros nos llenamos de la palabra, le damos el arma al Espíritu Santo. En Efesios 6:18 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero es la espada del Espíritu. El Espíritu Santo va a traer a tu memoria los versículos adecuados para que puedas vencer. Ya no escuchemos al diablo. El diablo no le debemos tener ningún temor. Tengamos temor de Dios. Y esta es la segunda perla. No sé cuántas me falten, pero les voy a compartir una más. Dice enseguida en los versículos 6 y 7: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Nada, esta es la perla, nada escapa al conocimiento de Dios. Dios sabe todo, por grande que sea o por pequeño o insignificante que nos pueda parecer. Aquí habla primeramente de los pajarillos. Estos pajarillos, si se compara con Mateo capítulo 10, está hablando de los gorriones, y los gorriones eran unos pájaros pequeñitos allá en Israel, unos pájaros pequeños que eran tan pequeños que eran insignificantes para la mayoría de las personas, excepto para los pobres. Esa era la comida de los pobres. Por 1 centavo, que era la 16ª parte del salario mínimo, les daban 2 gorriones. Y por 2 centavos había la oferta de darte 5. ¿Sí? Pero les importaba nada más esos pequeños gorriones a los pobres, porque los desplumaban, los asaban y se los comían. A la gente en general, a los que no tenían tanta pobreza, no les importaba tanto. Y el Señor está aquí diciendo algo muy interesante. Dice: con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Si
llegáramos nosotros a pensar, ¿se interesará Dios en los gorriones, esos pequeños pajaritos, o en las tintinas, o en esos verdines que andan tan pequeñitos, o en los colibríes? ¿Se interesará Dios en cada uno de ellos? Dios se interesa, y al final nos dice: no temáis, Dios te cuida, Dios te protege, porque tú vales más que muchos pajarillos. Pero cuando Dios nos está aquí hablando de que ninguno de ellos está olvidado delante de Él hace un comentario en Mateo, en el capítulo 10. Acompáñenme ahí, ahorita nos regresamos a Lucas. En el versículo 29 dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, dice esta segunda parte de la que quiero que tomemos en cuenta, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Qué entendemos con esto de que ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre? Bueno, no tiene que ver con que ninguno de ellos muere. Esta palabra de caer a tierra implica saltar. Entonces, ningún pajarillo salta sin que Dios se dé cuenta. Ustedes pueden ver palomas, pueden ver pajaritos, pueden ver cualquier tipo de ave que puede ir brincando, saltando de una rama a la otra. Dios sabe todos los saltos de cada uno de ellos. Así de amplio y de vasto es ese conocimiento que tiene nuestro Dios de todos y cada uno de los pajarillos, cuanto más de nosotros. Cuanto más de nosotros. Pero después dice algo más. Versículo 7: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿Cuántos cabellos tienes en tu cabeza? Algunos se les escapan o se nos escapan muy pronto y nos quedan menos definitivamente. Según una investigación que hice por ahí, las personas con cabello oscuro tienen aproximadamente 145,000 cabellos. Las personas con cabello rubio tienen 120,000. No con las que se lo pintan, perdón, es con las que tienen cabello rubio. Y las personas que tienen cabello pelirrojo tienen 90,000. Esa es la cantidad de cabello. Y si uno de ellos se nos cae, ¿se dará cuenta Dios cuando nos arrancamos una cana? Hermanos, dice aquí el Señor que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Cuando al final termina diciendo: no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Habla de lo valiosos que somos para Dios. Hay muchas frases en la Escritura que nos hablan de lo valiosos que somos para Dios. Esto es algo que debemos considerar muy bien. Somos muy valiosos para Dios. Dice que somos como la niña de sus ojos. Como Él protege la niña de sus ojos. ¿Qué es lo que pasa cuando queremos o que alguien trata de introducir el dedo o alguna otra cosa en nuestro ojo? De inmediato lo cerramos, lo protegemos. Dios nos protege y nos ama porque para Él, repito, somos valiosos. ¿Recuerdan algún otro versículo que nos diga que somos valiosos para Dios? A ver, Ricardo. Sí, la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene un valor infinito y ese es el valor que tenemos todos y cada uno de nosotros. Eso es cierto. Pero el hecho de que hayamos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y esto no tiene que ver nada con el cuerpo, esto tiene que ver con el interior de nuestro ser. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y esto nos hace valiosos, nos hace diferentes de los animales. Muchas personas, y todavía hoy por la mañana en el noticiario se estaba invitando a adoptar perros, mascotas, que están siendo desechados, y qué bueno que se pueda hacer eso porque se les puede sacrificar y les pueden evitar el sacrificio a esos animales. Pero el hombre, la mujer es
de gran valor delante de Dios. De gran valor delante de Dios. Hace unos días estaba recordándome del kintsugi. ¿Se acuerdan ustedes del kintsugi? El kintsugi es una técnica japonesa de reparar objetos rotos. ¿Cómo es esto? Bueno, los japoneses funden oro y unen con el oro las partes rotas de una vasija, de tal manera que queda la cicatriz de oro. Muchos de nosotros tenemos vidas rotas. Ahorita cantábamos vasijas rotas, ¿sí? Destruidas por el pecado, por malas decisiones. Dios las puede restaurar y las hace más valiosas. ¿Me explico? Somos muy valiosos para Dios, hermanos, y más cuando Él ya nos ha restaurado, y más, repito, cuando Él nos ha restaurado. Todo será descubierto, todo será descubierto. Además, como leemos aquí, no debemos temor a los que matan el cuerpo, y Dios tiene un conocimiento completo de cada uno de nosotros, de tal manera que nos cuida. Somos valiosos para Él. Me faltan otras 2 perlas, pero se las compartiré en la siguiente ocasión. Vamos a orar para terminar este tiempo y también para dar lugar a la Santa Cena. Padre, muchas gracias por este momento en el cual nos permites estar en tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por cada dicho, por cada palabra, por cada principio de vida que nos da el Señor Jesucristo en su palabra. Enséñanos a vivir acorde a tu palabra. Quita de nosotros el estar mintiendo u ocultando o engañándonos a nosotros y a los demás. Ayúdanos a conducirnos conforme a tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. También, Padre, te pido que quites de nosotros todo temor, porque el temor lleva en sí castigo y no debemos tener temor de los hombres. Ayúdanos a tener temor de ti, viviendo en santidad y viviendo también haciendo lo que te agrada, conforme a tu voluntad. También te damos muchas gracias porque nos amas con un gran valor. Nos consideras valiosos para ti, porque si tú sustentas a los pajarillos, ¿cómo no vas a sustentarnos a nosotros? ¿Y cómo no tenemos un valor más grande que ellos por cuanto nos has hecho a tu imagen y semejanza? Gracias por este tiempo, Padre, y gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Permítenos participar de tu mesa con dignidad. En el nombre de Jesús. Amén.